días, chicos, empezamos un nuevo bimestre, tenemos que ponerle muchas ganas porque es parte de nuestro aprendizaje. Y recuerda que ya vas a entrar a secundaria, así que tienes que estar full pilas porque más adelante va a ser muchísimos más cursos, va a ser más complicado y vas a estar también más por tu cuenta, así que hay que agarrar un poquito de responsabilidad también y adentrarnos en nuestro tema del primer sílabus. Tenemos estructura interna de objetos y sustancias. Para saber qué hay dentro de sustancias y objetos tenemos que entrar en la parte más pequeñita, y la parte más pequeñita es el átomo. El átomo es la base de todos los compuestos químicos conocidos. Es la unión de átomos va a formar moléculas. La unión de átomos a través de enlaces, pueden ser covalentes, iónicos, no covalentes, etcétera, van a formar moléculas. Y las moléculas a su vez forman materia. Entonces, estos dos compuestos son importantes, tanto átomos como moléculas, para comprender la composición interna de la materia que compone el universo. Para empezar, con el átomo, por ejemplo, sabemos que el átomo tiene electrón, que es de carga negativa, que están girando o formando elipses alrededor del núcleo, formando una nube electrónica. Y en el núcleo tenemos dos partículas que son los protones y los neutrones. Los protones son de carga positiva y los neutrones no tienen carga. Ahora, para entender mejor también vamos a partir desde una sustancia. Por ejemplo, el agua se divide en partícula de agua, luego en una molécula de agua. Una molécula de agua está compuesta por la unión de un átomo de oxígeno con un enlace covalente con dos átomos de hidrógeno. En el caso de la molécula de agua es un enlace covalente polar. El enlace es cuando dos átomos comparten electrones, ¿de acuerdo? Cuando dos átomos comparten electrones se forma un enlace. Bien, el átomo de agua, por ejemplo, va a estar con los átomos, mejor dicho, que conforman el agua son un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En este caso no están unidos por ningún enlace, ya que son átomos solitos. Luego pasamos a saber qué es una partícula. La partícula es la parte más pequeñita de una sustancia. Esa es respecto, vamos yendo de grande a pequeño, ¿no? Y luego pasamos a ver la molécula. ¿Qué es una molécula? Como ya había explicado, es la unión de dos o más átomos, los cuales se mantienen unidos por enlaces químicos. Enlaces químicos es cuando los átomos comparten electrones. Las moléculas están compuestas por átomos de uno o más elementos químicos. Por ejemplo, algunas moléculas están hechas de un solo tipo de átomo. En este caso podemos ver aquí. Ve a la parte de ozono, que es una molécula O3, que significa que está compuesta por tres átomos de oxígeno. Esta, por ejemplo, es una molécula compuesta por átomos del mismo tipo. Luego hay otras moléculas que están formadas por diferentes átomos. Acá podemos ver, por ejemplo, el agua está conformada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. En el caso del óxido nitroso tenemos a un átomo de oxígeno y dos de nitrógeno. En el caso del dióxido de carbono tenemos dos de oxígeno y uno de carbono. Este es el clorofluorcarbono, que es la sustancia más nociva para la atmósfera, ¿no? Porque causa huecos en la capa de ozono. El clorofluorcarbono está compuesto por tres átomos de cloro, un átomo de carbono y un átomo de flúor. El metano está compuesto por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Entonces, las moléculas, tenemos que recordar, están compuestas en su mayoría, sobre todo las que son las que forman parte de nuestra vida, las biomoléculas, están formadas por chon. Acuérdate, ¿no? Sería carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, chon. Entonces, en una molécula de oxígeno, como yo te había explicado, por ejemplo el ozono, todas son del mismo tipo, ¿no? Son tres o de oxígeno unidas. En el caso de una
supongamos una proteína. Una proteína, que es una biomolécula porque forma parte de los seres vivos, hay diferentes tipos de proteínas, así que serían súper largas las cadenas, pero en su mayoría están compuestas por, ya sabemos cuáles son, acuérdate, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, entonces hasta ahí tendríamos para entender de qué está compuesto los objetos y sustancias. Luego más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos dividir más o qué tipos de moléculas podemos encontrar, ¿sí? Eso sería todo hasta hoy. Que tengas un excelente día. Acuérdate de copiar toda tu clase y atender a las indicaciones que voy a dar por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Tienes que estar atento, pequeño, porque sexto grado, se supone que ya estás un poquito más grande como para poder entender que tienes que ser más responsable con tus tareitas y tu educación, porque secundaria no va a ser más sencillo, secundaria va a ser más difícil, y si no prestas atención ahora, si no creas hábitos hábitos de estudio, más adelante va a ser más difícil. Así que a ponerle ganas, chicos, que eres muy inteligente y puedes con esto. Que tengas un excelente día.